Hola, buenos días, hermanos. Ya estamos aquí de vuelta, aquí con su hermano y amigo, Carcamán. Así que este día vamos a platicar un poco sobre los asesinatos que se llevaban a cabo en las mujeres y los niños en Roma, ¿verdad? Mucho se habla y se dice eso, pero en el oriente del Imperio Romano se convierte en tomar una fuerza más influyente de todo el imperio. Algunos dicen que el cristianismo se impuso por la fuerza, pero las evidencias históricas sugieren una cosa muy distinta. Y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Porque hay mucha controversia con estos términos de los asesinatos de niños, ¿verdad? Así que hoy el derecho romano goza de un prestigio muy importante. Sin embargo, tenía algunos matices que resultaría muy desagradable hoy en día. El derecho romano había sido desarrollado para privilegiar a los varones y a los hombres libres, pero le daba una pobre atención a los no romanos, a los esclavos y a las mujeres, a las que les consideraban ciudadanas de segunda mano. Por otro lado, el culto a la violencia y la guerra creaba en el imaginario de la sociedad romana un cierto desprecio por la debilidad. En esta cultura, quienes probablemente más sufrían eran las mujeres. Del mismo nacimiento, las bebés del sexo femenino generalmente eran asesinadas. El infanticidio no solo era muy común en el mundo grecorromano, era tolerado y legitimado. Séneca, el famoso orador, contemplaba el hecho de ahogar a los niños en el momento de su nacimiento como algo razonable. Tácito censuró como una práctica siniestra y perturbadora el que los judíos condenaran como pecado el matar a un hijo no deseado. Estos casos no deseados no podría decirse que podría ser como condiciones indecibles. Aristóteles platicó en sus políticas que el infanticidio eran las medidas institucionales que debían de seguir el Estado. El infanticidio, es decir, matar a un niño recién nacido, afectaba principalmente a bebés de sexo femenino o a bebés con enfermedades o trastornos físicos. Un hombre llamado Hilarión escribe a su esposa al respecto. Sabes que estoy aún en Alejandría y no te preocupes si todos regresan y yo me quedo en Alejandría. Te ruego que cuides de nuestro hijito y que tan pronto como me paguen te haré llegar el dinero. Si das a luz, consérvalo si es varón. Si es hembra, deséchala. Me has escrito que no te olvide. ¿Cómo yo iba a olvidarte? Te suplico que no te preocupes. Así escribió él. Para ser mujer del Imperio Romano representaba una gran desventaja, pero el caso de Hilarión no era un caso aislado. La ley de las 12 tablas, llamada también Ley de Igualdad Romana, que era un texto obligado que tenía norma para regular la convivencia del pueblo romano, por ejemplo, permitía al padre abandonar a cualquier recién nacido, especialmente si se trataba de una criatura de exceso femenino, un bebé débil o de deformaciones. Otra evidencia muy evidente son las excavaciones. En ciudades romanas del Mediterráneo, en ellas se han descubierto al menos una gran cantidad de restos fósiles de bebés, la gran mayoría de ellos neonatos del sexo femenino. Fruto de ello es la evidencia de que para la época los hombres superaban a las mujeres demográficamente. Era la proporción de 131 a 100 mujeres de mujeres nada más, y de 140 a 100 de Italia, Asia Menor y África. Otra costumbre muy extendida en gran parte de la sociedad romana, fruto de lo anterior, era el hecho que las familias generalmente solo tenían a una hija mujer y las demás eran asesinadas al nacer. Si una mujer lograba sobrevivir a un infanticidio, generalmente no le esperaba una buena vida, o al menos una vida de igualdad con el hombre. Las mujeres eran obligadas a casarse aún siendo niñas, en muchos de los casos sin alcanzar la pubertad. Pero esa triste circunstancia no excluía a las mujeres pertenecientes a las clases altas. Así, Octavio se casó a los 11 años, Agripina a los 12. Tácito contrajo matrimonio con una joven de 13 años. O que Untiliano tuvo su primer hijo de una esposa de esa misma edad. Plutarco menciona también que los romanos se entregaban a sus hijas para que entregaran matrimonio cuando tenían 12 años nada más, o incluso menos. Encontramos que informes similares de otros historiadores como Docasio, es cierto que el derecho romano consideraba que la edad apropiada para poner que la mujer se casara era en los 12 años, pero ni siquiera esa barrera era respetada, era siempre. De hecho, una niña podría ser obligada a casarse antes, aunque solo se le considerara esposa legal cuando alcanzara los 12 años.
Aunque parezca extraño, hermanos, la crítica frente a estos comportamientos eran poco comunes y las evidencias arqueológicas muestran que los matrimonios, incluso si se celebraban antes de que la niña alcanzara los 12 años, eran consumados. Algo que resulta muy sorprendente, hermanos, es que la ley romana contemplaba leyes para la adúltera en menos de 12 años. Los escritores griegos no podían concebir a sus esposas como iguales. Algunos contratos matrimoniales que obligaban a la mujer a obediencia absoluta al marido. En el contexto judío, las cosas no eran diferentes. En las disputas acerca del divorcio, una rama de los fariseos, la rama de Gilel, sostenía que un hombre podía abandonar a su esposa si algo de ella no le complacía. Por ejemplo, si la comida que preparaba no le gustaba simplemente. Pero el contraste con el cristianismo era muy notable. El cristianismo atraía naturalmente a las mujeres por varias razones. En primer lugar, les ofrecían igualdad y dignidad. De entrada, el cristianismo condenaba el infanticidio. Por otro lado, el trato dentro de la vida conyugal era muy distinto al de la sociedad humana. Los hombres y las mujeres eran iguales. Se condenaba el divorcio, el incesto, la infidelidad matrimonial y la poligamia. La infidelidad tanto del hombre como de la mujer eran vistos por la misma gravedad. Por otro lado, las mujeres que crecían en el cristianismo o que se convertían antes de casarse tenían muchos beneficios, como casarse con una aún mayor, y finalmente la opción era de escoger a su esposo. Así, una mujer pagana tenía 3 veces más posibilidad de una cristiana de contraer matrimonio antes de los 13 años. Y el 44% de las mujeres paganas ya estaban casadas a los 14 años. Y ningún comparación con el 20% de las cristianas. Es decir, menos de la mitad. De hecho, el 48% de las cristianas eran solteras aún a los 18 años. Por otro lado, las mujeres que enviudaban dentro del imperio soportaban una gran presión, hasta legal, para poderse casarse de nuevo. Augusto llega a disponer que si la nueva moda no se celebra dentro de 2 años, las viudas se verían sujetas a una sanción legal. Dentro del cristianismo, las viudas eran tratadas con dignidad. Incluso se llegó a organizar un importante sistema de vida social para apoyar a las viudas, que fue pionero para su época. Para entender por qué los cristianos pensaban de esta forma, simplemente, hermanos, debemos ver el Nuevo Testamento. Pablo menciona en varias de sus cartas el cuidado que la congregación debíamos de tener para las conviudas que carecían de recursos económicos. La primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, hay un buen ejemplo en esto. Así que el trato del cristianismo a las viudas no era circunstancial, sino que siempre se trató de una práctica bíblica que la iglesia practicó durante siglos. En el año 251, por ejemplo, precisamente en medio de la terrible persecución de Decio, Cornelio y el obispo de Roma escribía a Flavio, obispo de Antioquía, que sus iglesias estaban atendiendo a más de 1,500 viudas y personas desamparadas. Es fácil entender entonces y concluir que el cristianismo, mucho antes de convertirse en la religión oficial del imperio, se vuelve muy popular entre las mujeres. De hecho, el número de fieles femeninas de la nueva fe debió superar de forma considerable el de los varones. Y esto en una sociedad donde la confusión demográfica se inclinaba hacia una mayoría masculina. Por ejemplo, en un inventario de la propiedad confiscada a una iglesia de la ciudad africana de Sirta, durante una persecución que del año 303 se hallaron 17 túnicas de hombres frente a 82 de mujeres solamente. El cristianismo le daba dignidad a la mujer, también al exigir a los varones adoptar patrones de conducta igualitarios como la fidelidad conyugal, el respeto y el amor. Es fácil comprender esto si vemos pasajes del Nuevo Testamento como esto de la carta a los Efesios, que dice: maridos, amar a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero un detalle final, hermanos: el cristianismo no solo tuvo un enorme crecimiento en las mujeres, sino que fue gracias a ellas que penetró en el extracto superior de la sociedad. Son abundantes los casos de mujeres de esta sociedad que empezaron ellas a convertirse al cristianismo, hermanos, y que educaban a sus hijos en su nueva fe. A la altura del siglo IV, cuando el cristianismo estaba en las puertas de convertirse en religión del imperio, un gran porcentaje de la población era ya cristiano. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esto? ¿Cuál crees que es la lección más importante que nos deja el poderoso testimonio de los cristianos? ¿De los primeros siglos de la iglesia de hoy?
¿Qué reflexiones podemos hacer sobre la forma y la que la iglesia hasta los primeros siglos trataba a las mujeres? Déjame tus comentarios. Escríbeme para que veas más comentarios, hermano. Pero sobre todo, no te olvides que podemos hablarle a Dios y estar sobre todo, estar con nosotros, con Él en comunicación diariamente. Pero sobre todo, hay que hablarle y decirle al Señor, ¿qué me hablaste el día de hoy? ¿Y qué le contesto sobre lo que me enseñó el día de hoy? Recuerda que todos los días hay que doblar rodillas, porque las rodillas se ganan de rodillas, se ganan las batallas de rodillas. Y un guerrero es más alto cuando inclina sus rodillas y toca su pie, su piso, para orar a nuestro Señor. Por eso te invito todos los días, hermano, que ores, platiques con Dios, que le des tus necesidades. Yo sé que no todos los días vas a tener las respuestas, pero sí vas a tener el gran amor de que Él te va a estar escuchando y que te va a dar las necesidades de acuerdo a su conocimiento, no al tuyo. Es por eso que muchas veces decimos, bueno, yo le hablo, pero no me contesta. El problema es cómo le hablas. ¿Qué necesidades le estás dando? ¿Le estás dando necesidades que son corporales? ¿Necesidades únicamente de necesidad porque yo quiero hacer esto, quiero aquello o materiales? Pero si son espirituales, hermanos, ten por confianza que Él te las va a dar. Así que, hermanos, bendiciones. Una vez más, tu amigo, el más que nada, el último de tus amigos, pero el primero de tus hermanos más fieles y servidores. Carcaman te saluda y hasta la próxima. Hasta luego. Bendiciones. Arrivederci.